Hola a todos. Les voy a llevar al pasado otra vez hoy hablando de la historia de Babilonia. Babilonia es un nombre muy evocador. Por un lado nos hace pensar en una ciudad gigante, muy antigua, exótica, con monumentos como los jardines colgantes de Babilonia. Y por otro lado, es también una ciudad que tiene una imagen bien particular, como una mala reputación, una leyenda negra en las tradiciones judías y cristianas. Así que lo que voy a contar hoy es lo que la historia y la arqueología nos dicen y a veces no nos dicen, porque como lo vamos a ver, la historia de Babilonia todavía es bastante mal conocida a ciertos periodos, y ver también cómo estos mitos negativos a veces. Un buen ejemplo de eso es el mito de la Torre de Babel, que tradicionalmente se ubica en Babilonia. Cómo estos mitos aparecieron y cómo se explican. Para empezar, hablar de Babilonia es hablar de la Mesopotamia. Mesopotamia es una región, un territorio que corresponde más o menos al territorio actual de Irak y de una parte de Siria, que se llama Mesopotamia porque en esta región pasan dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y Mesopotamia es una palabra de origen griega que significa entre los ríos. Meso es en el medio, entre, como Mesoamérica, por ejemplo, y potamos, el mismo potamos que encontramos en una palabra como hipopótamo. Hipopótamos son los caballos del río, literalmente, y la Mesopotamia es la región entre y alrededor de estos dos ríos. Mesopotamia es la parte oriental de una región más grande en el Medio Oriente que los arqueólogos y geógrafos llaman el creciente fértil. Y este creciente fértil va de Egipto al oeste hasta Mesopotamia. Es una región que se caracteriza por un clima bastante caliente y también por una irrigación natural. En Egipto con el Nilo, en Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates, y estas condiciones geográficas y climáticas crearon las condiciones para el desarrollo, la aparición de civilizaciones muy antiguas. En Egipto, por un lado, en
más o menos 3 o 4 milenios antes de Cristo, y al mismo periodo, mismo un poco antes, en Mesopotamia también, en particular en el sur de esta región, con una civilización muy antigua que se llama Sumeria. La aparición de formas de civilización bastante avanzadas en esta parte del mundo antes de otras partes viene probablemente de estas condiciones geográficas y climáticas, porque con la irrigación de estas regiones y la fertilidad de la tierra, los rendimientos agrícolas, la producción de alimentos era bastante alta en comparación con otras partes del mundo, lo que permitió la aparición de ciudades donde la gente vive sin trabajar la tierra, una población de artesanos, de funcionarios, de soldados, que hace posible una organización política y un desempeño técnico mucho más rápido y alto que en el pasado. Con las ciudades vienen la aparición de otras actividades, más intercambio de ideas, la aparición de la ciencia, de formas de comercio internacional, y eso es lo que pasó en esta región de Mesopotamia, en particular en el sur, muy temprano en la historia de la humanidad. Existieron varias ciudades en Mesopotamia más antiguas que Babilonia. Por ejemplo, una ciudad bastante conocida en Sumeria que se llama Ur, U-R, y en realidad son muchas ciudades que aparecieron en esta región en entre 4, 3 y 2 milenios antes de Cristo. Eso pasó más o menos al mismo tiempo que en Egipto, pero una diferencia importante entre Egipto y Mesopotamia es que durante una buena parte de su historia, Egipto fue un país unificado con un solo rey, mientras que en Mesopotamia la organización política era bien distinta, con una multiplicación de ciudades independientes más o menos, y en general se hace una distinción entre el sur de Mesopotamia, que más tarde se llamará la Babilonia, y el norte de la región, que se llama Asiria. Todos los habitantes de Mesopotamia compartían una base cultural bastante similar, con diferencias locales, pero eran partes de una misma gran civilización. Pero en general
la región no fue unificada, salvo en algunos periodos, cuando por ejemplo el imperio de Asiria controló toda la región, y también mucho más tarde, y regresaré a eso, cuando Babilonia desarrolló su propio imperio. Hay ciudades más antiguas que Babilonia, entonces ya mencioné la ciudad de Ur. Hay otra ciudad muy importante de Mesopotamia, conocida como Nínive, en el norte, lo que corresponde al Kurdistán en Irak hoy, que fue la capital de Asiria. Y en realidad las primeras trazas de Babilonia que tenemos indican una aparición de la ciudad a fines del tercer milenio antes de Cristo, o al principio del segundo milenio, lo que representa varios siglos después de la aparición de grandes ciudades en este territorio. 2 o 3 siglos después de su aparición, Babilonia conoció una primera edad de gloria, de desempeño, en particular con un rey conocido como Hammurabi. Quizá ya escucharon de un código que se llama el Código de Hammurabi, que era un código de ley. Hammurabi era un rey probablemente que organizó la administración y formalizó reglas, y representa un progreso importante de civilización, poder escribir la ley para que sea la misma en todas partes del territorio. Pero después de este periodo de expansión, cuando Babilonia logró controlar una buena parte del sur de Mesopotamia, la ciudad y su territorio perdieron una guerra contra Asiria, y Babilonia perdió su independencia. Así que durante el milenio siguiente fue controlada por los asirios, o independiente, pero con un territorio limitado. A pesar de su poder político limitado, Babilonia estaba probablemente una de las ciudades más grandes de toda Mesopotamia, quizá la más grande, con una influencia cultural y religiosa bastante fuerte. Los dioses adorados por la población de Mesopotamia son bastante olvidados hoy del público. Conocemos bien en general a los nombres de los dioses de Egipto, pero los de Mesopotamia muy poco. El dios principal de Babilonia se llamaba Marduk, y
en Babilonia y en Mesopotamia como en Egipto había una profusión de divinidades cuya importancia dependía mucho de la influencia política de las ciudades o de las dinastías. Habían muchos otros dioses como Bel, como también una diosa bastante conocida que se llamaba Ishtar. Había un monumento en Babilonia más tarde llamado la Puerta de Ishtar, y era una diosa de la fertilidad, pero también del amor, y se puede quizá que el culto de Ishtar integraba también una forma de prostitución sagrada que puede explicar la impresión que Babilonia hizo sobre los extranjeros, y quizá eso explica por parte la reputación que la ciudad tiene en la historia. Pero volviendo a Babilonia, la ciudad pasó casi un milenio sin salir mucho de un territorio chico, y lo que cambió mucho en el siglo VII antes de Cristo fue la aparición de una segunda edad de influencia y de gloria de Babilonia, que generalmente se llama el Imperio Neo-Babilónico, y es a partir de este periodo que aparecieron las varias imágenes de Babilonia que son famosas. Esta nueva edad de poder y de influencia de Babilonia empezó con la llegada al poder de una nueva dinastía que vino del sur de Mesopotamia y que tomó el trono de Babilonia. El rey más conocido de este periodo, y creo de toda la historia de Babilonia, se llamaba Nabucodonosor II, porque algunos siglos antes hubo un Nabucodonosor el primero, y este Nabucodonosor el segundo unificó el sur de Mesopotamia, tomando el control de las otras ciudades de la región, que a partir de este momento se llamaría la Babilonia también, y en una guerra contra Asiria logró ganar y tomar el control de Nínive, la capital de Asiria. Una vez la unificación de Mesopotamia realizada, empezó a conquistar hacia el oeste en dirección de Siria, de Palestina, donde encontró el poder del imperio de Egipto, que estaba declinando en este periodo, y durante algunas décadas Babilonia controlaba un imperio ocupando casi todo este
creciente fértil, con la excepción de Egipto. Es en este periodo que se formaron muchos mitos y imágenes de Babilonia que conocemos. En primer lugar, con lo que pasó en lo que corresponde a Israel y la Palestina contemporánea, que en esta época pertenecía a dos reinos judíos. En el norte un reino de Israel y en el sur un reino de Judá. Este reino de Judá tenía Jerusalén como capital y el ejército de Babilonia hizo una invasión de esta región y en particular del reino de Judá, que fue transformado en un satélite en este imperio babilónico, pero los habitantes del reino se rebelaron una primera vez y las fuerzas de Babilonia intervinieron para controlar la situación, deportando una parte de la élite, en particular de la población judía, hasta Babilonia. Y 10 años después, por segunda vez, se revoltaron los habitantes de Judá y esta vez Babilonia destruyó Jerusalén, incluso su templo, como castigo. Lo que queda del templo de Jerusalén hoy, la única ruina del templo, es el muro de las lamentaciones, un lugar particularmente importante para los judíos, y por segunda vez parte de la población, de la nobleza del reino de Judá fue deportada a Babilonia. Este traumatismo, esta historia que hace parte de la historia bíblica y que es muy importante para los judíos, pero en la tradición cristiana también explica por gran parte esta mala reputación de Babilonia, un poder imperialista, mismo si sería anacrónico ocupar este término, pero agresivo, también politeísta, con una profusión de dioses y de diosas, lo que las religiones monoteístas odian, y con su poder y su tradición religiosa, con lo que hizo en Jerusalén, Babilonia se convirtió en una encarnación del mal y de lo que había que evitar en la tradición judía y cristiana. También la ciudad de Babilonia impresionó probablemente muchísimo los judíos y más tarde los griegos que visitaron o fueron deportados a la ciudad por su tamaño y su apariencia en el siglo 7 y 6 antes de Cristo. Era probablemente la ciudad más grande y impresionante del mundo antiguo
en esta época, con una población que podemos solamente estimar, no sabemos, pero una cifra de 100.000 habitantes es posible, y eso es gigante por la época. En las ruinas que quedan de Babilonia, los arqueólogos encontraron murallas de varios metros de ancho, un palacio real gigante, y también mercados, habitaciones, monumentos como esta puerta de Ishtar, que era una puerta monumental en la avenida principal de Babilonia. Y quizá existían también en esta época estos jardines colgantes de Babilonia, que en la tradición griega son considerados como una de las maravillas del mundo antiguo. Digo quizás porque en realidad no tenemos una prueba que los jardines colgantes existieron realmente. Varios griegos mencionan estos jardines, pero sin prueba o testimonio directo, y los arqueólogos encontraron en las ruinas de Babilonia muchos monumentos conocidos de Babilonia por la tradición griega, pero nada de jardines colgantes. Así que quizá estos jardines son solamente una exageración de los jardines que podían existir en los palacios. Si existían realmente, no sabemos qué apariencia podían tener. Se puede imaginar como una pirámide de plantas con sistemas de irrigación, pero no sabemos. Lo que existió realmente, sin duda, era una zigurat en Babilonia, que probablemente inspiró el mito de la Torre de Babel. Quizá ya conocen esta historia bíblica y antigua de la Torre de Babel, que es un cuento diciendo que los hombres empezaron a construir una torre gigante para llegar hasta el cielo, pero eso era muy orgulloso por parte de la humanidad, así que para castigar los hombres, Dios multiplicó los idiomas, y sin posibilidad de comunicar entre ellos, los hombres fueron incapaces de terminar la torre. Este mito viene probablemente de los zigurates en Mesopotamia. Había uno en Babilonia, pero también en todas las grandes ciudades de la región, que eran edificios muy impresionantes, algo entre la pirámide y la torre, con escaleras monumentales y una plataforma superior con edificios más chicos que servían para la religión
probablemente varios dioses, y como símbolo del poder, de las maravillas arquitectónicas de Babilonia, y también del politeísmo. Estos zigurates fueron la base de este mito de la Torre de Babel, que en realidad es una advertencia a los hombres para que no desafíen a Dios. Después de este periodo de gloria del imperio neo-babilónico, la situación de Babilonia se deterioró rápidamente después solamente de un siglo de imperio y de poder. En 539 antes de Cristo, la ciudad cayó en las manos del imperio perso, que era el gran poder emergente de esta época, ocupando inicialmente el territorio de Irán hoy, y este imperio hizo una gran expansión hasta hacia el oeste también, controlando un territorio aún más grande que Babilonia. Y a partir de este momento, Babilonia perdió definitivamente su independencia cuando el imperio de Persia cayó también con la invasión de Alejandro, veniendo de Grecia. Babilonia se transformó en una ciudad importante y la capital de una provincia del imperio de Alejandro, pero poco a poco la ciudad estaba perdiendo su influencia y su población, y en los siglos siguientes, hasta los primeros siglos de nuestra era, Babilonia continuó a declinar hasta totalmente desaparecer. La ciudad no fue destruida, pero perdió su población, y a partir del tercero o cuarto siglo de la era común, el sitio de Babilonia estaba casi vacío. El recuerdo de Babilonia sobrevivió muy bien en la tradición cristiana, en particular durante la Edad Media hasta nuestra época, y en el siglo XIX empezó realmente una investigación arqueológica en el sitio, en particular con arqueólogas que venían de Alemania, y eso permitió validar el rol, la importancia de Babilonia históricamente, pero una buena parte de su historia todavía es desconocida, en particular lo que pasó antes del imperio neobabilónico, y la historia de Babilonia se mantiene muy misteriosa, y especialmente a la época de su fundación. Hacer más investigación hoy es complicado por la situación política en Irak, por supuesto, pero también porque
hay infiltraciones de agua en el sitio que vienen de las reservas de agua subterráneas, y eso probablemente destruyó muchas ruinas que existían por debajo de las ruinas más superficiales. Bien, espero que este momento de historia les interesó, y que nos veremos pronto para hablar de otro tema. Hasta luego.